¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si, en un solo segundo, todo lo que amás desaparecería? Tu casa, tu familia, tu mundo, devorados por algo que ni siquiera podés comprender. Hay momentos que dividen la vida en dos, un antes y un después. Momentos que no avisan, solo llegan y arrasan. Durante 100 años, la humanidad vivió encerrada tras 3 gigantescas murallas: María, Rose y Sina. Muros de más de 50 metros, tan altos que bloqueaban incluso la esperanza. Se decía que era para protegernos de los titanes, esas criaturas monstruosas humanoides que devoran personas sin razón. Pero con el tiempo los muros se volvieron parte del paisaje y el miedo se convirtió en costumbre. Cuando el peligro tarda demasiado en llegar, algunos piensan que nunca existió. En el distrito de Shiganshina, al borde de la muralla María, vivía un chico llamado Eren Yeager. Él no quería vivir seguro, quería vivir libre. Para Eren, la vida dentro de los muros era una cárcel disfrazada de ciudad. Aunque su madre, Carla, y su amiga, Mikasa Ackerman, intentaban protegerlo de ese deseo. Ellas sabían lo que significaba ser parte del regimiento de exploración, y sabían que la libertad muchas veces se paga con sangre. Pero Eren no aceptaba la resignación. ¿Nunca te sentiste como Eren? Como si todo lo que haces fuese solamente cumplir, obedecer, repetir, aguantar. Como si respirar dentro de una jaula no fuese vida, sino apenas sobrevivir. Porque él no quería pasar su vida entera encerrado sin entender el mundo que lo rodea. Él sabía que vivir con miedo, aceptando todo sin preguntar, no es vivir. Eso es simplemente seguir existiendo, esperando a morir sin haber vivido de verdad. Su padre, Grisha Yeager, le prometió que cuando regresara de su viaje le mostraría algo que cambiaría todo. Le hablaría del sótano, un lugar que parecía guardar secretos que nadie más conocía. Eren no entendía el porqué, pero sentía que esa promesa era importante. En ese mismo día, mientras Eren, Mikasa y su amigo Armin caminaban cerca de la muralla, todo cambió. Un relámpago surcó del cielo, y con él apareció una criatura descomunal, el titán colosal. De más de 60 metros de altura, rompió la puerta de la muralla María de una sola patada. La ciudad entera fue invadida por titanes. Los gritos de la gente se mezclaban con el estruendo de las casas cayendo y el rugido de las bestias. Eren y Mikasa corrieron a su hogar, pero lo que encontraron fue una escena que les rompería el alma. Su madre, Carla, estaba atrapada bajo los escombros. ¡Corran, váyanse, salven sus vidas!, gritaba entre lágrimas. Ellos se negaban a abandonarla. Entonces apareció Hannes, un soldado amigo de la familia. Eren le rogó que luchara, que salvara a su madre, y él intentó. Pero cuando el titán sonriente se acercó, el miedo lo paralizó. No peleó, solo los tomó a los dos y escapó. Y mientras Eren era llevado a la fuerza, miró hacia atrás y vio cómo su madre era devorada viva. En ese momento fue cuando Eren entendió que el mundo no es justo y que nadie vendría a salvarlo. A veces lo que te rompe no es el dolor físico, sino la impotencia de no haber podido hacer nada. Estás ahí, mirás, escuchás y sos inútil. Eso no se olvida nunca. Los sobrevivientes fueron evacuados dentro de la muralla Rose, pero la vida allí no era más fácil. Muchos los trataban como una carga, como basura. Eren los miraba con desprecio. Él no podía olvidar, no quería hacerlo. Y entonces, una noche, tuvo un sueño extraño. Su padre aparecía desesperado, obligándolo a inyectarse algo, y le entregaba una llave. Tenés que ir al sótano, ahí está la verdad, ahí vas a entenderlo todo. Pero Eren no recordaba si era un sueño o un recuerdo perdido. Con el paso del tiempo, los alimentos escaseaban, y el gobierno, en una decisión cruel, envió a más de 250.000 refugiados a reconquistar la muralla María. Una misión sin retorno, prácticamente suicida. Una excusa para reducir la población. A veces la humanidad no necesita monstruos para cometer atrocidades, solo miedo y poder. Solo unos pocos regresaron. Eren lo entendió. Si quería cambiar el mundo, tenía que destruir a los titanes con sus propias manos. Y lo juró. Voy a matarlos a todos, cada uno de ellos. Junto a Mikasa y Armin, se alistó en la 104 Brigada de Instrucción. Allí conocieron al instructor Kate Jadis, un hombre que entrenaba con gritos, insultos y humillación. Pero no era por crueldad, era por necesidad. Solo los que soportaban la presión podían soportar el campo de batalla. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando Sasha Blows, una chica peculiar, mientras todos estaban en fila, ella comió una papa. ¿Qué estás haciendo?,
¿Quiere la mitad, señor?, respondió, como si no supiera que su vida pendiera de esa respuesta. Jadis la hizo correr todo el día sin agua ni comida. Pero incluso entre el caos, Eren seguía adelante. No era el mejor ni el más fuerte, pero sí el más determinado. Durante un entrenamiento clave, Eren no podía controlar el equipo de movilidad. Parecía inútil, hasta que descubrieron que su equipo estaba defectuoso. Con uno nuevo se elevó en el aire como si naciera para eso. 5 años habían pasado desde aquel día, desde que el cielo se partió y la muerte cayó sobre Shigashina. 5 años de entrenamiento, sudor y rabia contenida. La 104 Brigada de Instrucción estaba lista para graduarse. Los reclutas eran evaluados uno por uno. Algunos destacaban por su fuerza, otros por su estrategia, pero no todos tenían el mismo motivo para pelear. Jean Kirstein, por ejemplo, no quería luchar. Quería seguridad, una vida cómoda dentro de las murallas. Para él, unirse a la policía militar era la opción más inteligente. Eren, en cambio, tenía una sola elección: el regimiento de exploración. Él no quería escapar, quería enfrentar a los titanes, y eso inspiró a Mikasa, a Armin y a muchos más. Eren no era ni el más fuerte ni el más brillante, pero fue el primero en dar un paso al frente cuando todos los otros dudaban. Y eso bastó para que los otros lo siguieran. Porque el valor no es no tener miedo, es avanzar aunque te tiemble todo tu ser. Y ese tipo de coraje es lo que lo convierte a una persona en un líder, aunque él mismo no lo sepa. Ya que un líder no da órdenes, sino que marca el camino. Al poco tiempo fueron asignados a la ciudad de Trost, en el borde de la muralla Rose. El ambiente era tenso pero calmo. Nadie imaginaba que el infierno volvería a abrirse. De nuevo, un relámpago cayó. De nuevo, el titán colosal apareció y derribó la puerta de Trost como si fuera de papel. La historia se repetía, pero esta vez Eren estaba listo. O al menos eso creía. Los cañones fueron destruidos antes de poder disparar. Y como antes, el titán colosal desapareció en una nube de vapor. El caos se desató. El pueblo debía evacuar y los soldados se dividieron en escuadrones. Eren, Mikasa y Armin fueron enviados al frente. Él sabía lo que debía de hacer: cortar la nuca de los titanes. Era la única forma de matarlos. Pero saberlo no lo preparó para lo que vino después. Sus compañeros comenzaron a morir uno por uno, devorados, gritando, suplicando. Porque nadie te enseña a enfrentarte a la muerte de tus amigos. En el entrenamiento no se aprende eso. Sangre. Apenas consciente, vio a Armin paralizado por el miedo, frente a un titán barbudo. Y ahí ocurrió lo impensable. Eren gritó su nombre, saltó, lo empujó fuera de la boca del titán, y mientras lo hacía, el titán cerró su mandíbula sobre él. Y luego, su cuerpo entero desapareció en la oscuridad. Eren no pensó, solo actuó. En un segundo, eligió perderlo todo, con tal de salvar a su amigo. Porque la verdadera valentía no es gritar "voy a ser un héroe", es lanzarte al fuego sin saber si vas a salir. Armin despertó entre lágrimas, culpándose por no haber podido hacer nada, por haber sido débil y por haber sobrevivido. Y es que en este mundo sobrevivir también es una carga, porque cada respiración es un recordatorio de los que ya no están. Mientras tanto, Mikasa seguía luchando. Sus movimientos eran precisos, letales, pero dentro suyo estaba destrozada. El pueblo intentó evacuar, pero un comerciante bloqueaba la salida con su carro lleno de mercancía. No le importaba si mujeres o niños morían. Mikasa lo enfrentó, le apuntó con la espada y le dijo sin temblar: las cosas se reemplazan, las vidas no. Las personas la miraban como una heroína. Una madre le agradeció con lágrimas en los ojos, pero en ese instante, un recuerdo la atravesó como una daga. Año 844. Ella solo tenía 9 años. 3 hombres entraron a su casa, mataron a sus padres delante de sus ojos y la tomaron como un objeto, una mercancía. Eren y su padre llegaron tarde, pero rastrearon a los asesinos. Eren, solo siendo un niño, mató a 2 de ellos. Y cuando el tercero intentó ahorcarlo, Mikasa despertó. La niña que temblaba desapareció. Con una furia desconocida tomó el cuchillo y lo eliminó. Este fue el día en el que Mikasa entendió que el mundo no te da segundas oportunidades. Que si querés proteger lo que amás, tenés que estar dispuesta a pelear. Incluso cuando todo adentro tuyo se rompa. Porque el dolor te puede destruir o despertar. Desde entonces vivió con Eren. Y lo siguió incluso cuando todo dentro de ella gritaba que podía perderlo. De vuelta en el presente, la situación era desesperante. El depósito de suministros estaba rodeado de titanes. Los soldados estaban sin gas y sin esperanzas. Jean intentó liderar, pero flaqueó al ver cómo devoraban a sus compañeros. Mikasa intentó volar hacia el depósito, pero se quedó sin gas en el aire y cayó. Y frente de ella apareció un titán. Tomó su última cuchilla, estaba por atacar. Y entonces, algo imposible sucedió. Un titán misterioso, diferente a los demás, apareció detrás del rubio y lo destrozó.
con furia, con inteligencia, con rabia humana. Ese titán no atacaba a humanos, atacaba a los otros titanes. Y si aquello que siempre vimos como una amenaza es lo único que puede salvarnos, muchas veces el obstáculo es el camino. Armin, Mikasa y Connie vieron lo imposible y tomaron una decisión: usar al titán para abrir camino hacia el depósito. El campo de batalla era un infierno, pero en medio de ese infierno algo cambió. Los soldados miraban con asombro al titán misterioso, ese que peleaba contra su propia especie, usando técnicas humanas, inteligencia, furia. Pero lo más inesperado fue lo que ocurrió al final. Después de acabar con todos los titanes de su alrededor, esa criatura cayó al suelo y de su nuca emergió alguien. Eren. Mikasa corrió hacia él incrédula, lo tocó, lo abrazó, estaba vivo. Su pierna y su brazo habían vuelto a crecer. Los ojos de Armin no podían creerlo. Eren había sido devorado, lo había visto con sus propios ojos, pero ahora estaba allí. Pero no todos lo vieron como un milagro. Para muchos era un peligro. Los soldados del ejército Garrison rodearon a Eren, Mikasa y Armin. El miedo había tomado el mando. ¡Apunten los cañones! El comandante Kitz no quería escuchar razones, solo veía una amenaza. Armin intentó defender a Eren con palabras, diciendo que podía ser útil, que era humano, que no había atacado a nadie. Pero en un mundo donde los titanes habían asesinado a miles, la palabra razón no significaba nada. ¡Fuego!, ordenó Kitz. Y entonces Eren se transformó otra vez, pero no como antes, solo parcialmente. Una explosión de carne endurecida lo envolvió y protegió a Mikasa y Armin entre sus costillas gigantes. Tenían frente a ellos lo único que podía cambiarlo todo, y aún así quisieron destruirlo. Porque el miedo no solo te hace correr, también te hace disparar contra la única posible esperanza. Más tarde, Eren salió de su forma de titán. Aún confundido, recordó las palabras de su padre: tenés que ir al sótano, ahí está la clave para derrotarlos. Y lo más importante, la llave seguía colgando de su cuello. Todo lo que alguna vez fue su vida, su hogar, su familia, su historia, estaba en ese sótano. Pero el mundo no quería respuestas, solo querían controlarlo o matarlo. Justo cuando el segundo disparo iba a caer, un nuevo comandante se hizo presente: Dot Pixis, un hombre diferente. No actuaba con miedo, observaba, escuchaba, pensaba. Ordenó detener el ataque y le propuso a Eren algo que cambiaría todo. ¿Podés convertirte en titán y cerrar el agujero de la muralla Rose con una roca gigante? Eren dudó, no sabía si podría controlarse, pero aún así aceptó, porque por primera vez él podía proteger. Eren siempre quiso luchar, incluso cuando no podía hacer nada. Y ahora que por fin tiene el poder, lo único que no puede permitirse es fallar. El plan era arriesgado. Pixis mintió al resto del ejército. Dijo que Eren era parte de un experimento secreto para crear titanes a favor de la humanidad. Muchos no le creyeron, algunos desertaron. Pixis, desde lo alto, habló con claridad: si abandonamos esta batalla, vamos a condenar a nuestras familias. Y esa frase revivió el fuego de los corazones de los soldados. El plan fue simple, pero suicida. Eren, transformado en titán, debía cargar una roca colosal y tapar el agujero. Mientras tanto, los soldados atraerían a los titanes lejos del lugar. Un escuadrón de élite protegería a Eren durante la misión. Eren se paró frente de la roca, la tocó, se concentró y rugió. Su cuerpo se cubrió de vapor, se alzó en forma de titán, pero algo salió mal. Eren perdió el control. Sus ojos estaban vacíos, su mente ausente. Atacó a Mikasa. El escuadrón se desesperó. Uno de los miembros disparó una bengala roja, señal de fracaso. Desde lo alto del muro, los oficiales miraban con horror. Estaban por rendirse. Pero Armin no lo aceptó. Corrió hacia Eren, subió por su espalda, entre el vapor, el sudor y el miedo. Justo ahí, clavó su espada en su brazo. No para herirlo, sino para despertarlo. Le habló, le gritó: Eren, recordá tu promesa, ver el mundo afuera, matar a todos los titanes. Y Eren volvió. Cargó la roca, avanzó paso a paso, luchando contra su propio cuerpo. Los titanes intentaban alcanzarlo, pero el escuadrón lo protegía con todo lo que tenían. Jean, que había dudado tantas veces, peleó con valentía. Mikasa no lo dejó solo ni un segundo. Connie, Saya, Annie, todos lucharon. Y cuando Eren llegó a la muralla, logró tapar el agujero. Cayó exhausto, pero la ciudad fue salvada. Pixis miró hacia el cielo y por primera vez en años sonrió. Tras la batalla de Trost, Eren fue encadenado, no como héroe, sino como una amenaza que debía de ser juzgada. A pesar de haber salvado miles de vidas, la gente no podía dejar de verlo como un monstruo. Llevado a la capital, frente al Tribunal Militar Central, Eren Yeager fue puesto en juicio.
Allí se decidirá su destino. ¿Sería asesinado por el miedo de los hombres o sería usado por el ejército para pelear contra los titanes? Dos bandos se enfrentaban: la policía militar, que exigía su ejecución inmediata, y el regimiento de exploración, que veía en él una oportunidad única. En el medio del juicio, un comerciante lanzó una acusación más: esa chica, Mikasa, también podría ser un titán. Eren explotó: ustedes son cobardes, se esconden mientras otros mueren. El ambiente se tornó hostil. Entonces, alguien actuó. Levi, capitán del escuadrón de operaciones especiales, golpeó brutalmente a Eren frente a todos. Patadas, puñetazos, al suelo, pero Eren no se transformó. Y con eso Levi demostró que podía controlarlo. Convenció al tribunal de que el regimiento de exploración era la mejor opción. Eren fue entregado a ellos, pero con una advertencia: si perdés el control, yo mismo te mato, dijo Levi. En un mundo gobernado por el miedo, no importa quién seas, importa que demuestres que podés ser controlado, aunque eso signifique dejar que te destruyan frente a todos. En los días siguientes, Eren fue llevado a la antigua sede del regimiento de exploración, donde entrenaría bajo la vigilancia de Levi y su escuadrón: Petra, Eld, Elwo y Gunther. Gente fuerte, experimentada, unida. Personas que no confiaban del todo en él, pero que sabían lo que era arriesgarse. Mientras tanto, la excéntrica comandante Hange Sode, obsesionada con los titanes, le pidió ayuda para investigar dos especímenes capturados, Sonny y Pian. Les hablaba, los observaba como si fueran humanos, y aunque todos la tomaban por rara, Eren veía algo distinto. No siempre los locos están equivocados, a veces solo ven lo que otros no quieren ver. De esas investigaciones surgieron datos clave. Los titanes no tienen órganos reproductivos, parecen necesitar luz solar para sobrevivir, y a pesar de su tamaño, son increíblemente livianos. Pero antes de que pudieran aprender más, alguien mató a Sonny y Pian. Los cuerpos parecían destrozados, y las marcas indicaban algo aterrador. Quien los mató fue un soldado. La sospecha cayó sobre los nuevos reclutas. La idea de un traidor dentro del ejército comenzó a crecer. ¿Y si los titanes no fueran el único enemigo? ¿Y si alguien de dentro del ejército estuviera ayudándolos? Pese a las dudas, el tiempo corría, y el régimen de exploración debía de actuar. La misión era clara: iniciar la 57 expedición fuera de los muros, avanzar hacia el distrito Shiganshina, y llegar al sótano del papá de Eren, donde supuestamente se esconde la verdad. Erwin Smith, comandante del regimiento, fue claro: no puedo garantizar que sobrevivan. Pueden quedarse o seguirnos. Muchos se fueron, pero otros, con el corazón temblando, dieron un paso al frente. Jean lo hizo con honor a su amigo Marco. Armin, Reiner, Bertolt, Connie, Sasha, Krista y Ymir también. Mikasa no se movió. Ella siempre estaría donde estuviera Eren. Cada paso afuera del muro es un acto de fe, porque allá afuera no hay promesas, solo muerte o respuestas. Y así, con los caballos listos y las antorchas encendidas, el regimiento de exploración partió más allá de los muros. Usaban una formación de exploración de largo alcance, dispersos, comunicados por bengalas. Si un titán aparecía, se disparaba al cielo. Si uno caía, nadie tenía tiempo de llorarlo. Todo iba según lo planeado, hasta que apareció ella. Una figura veloz, mucho más ágil que cualquier titán. El titán hembra. Su cuerpo era extraño, compacto, musculoso, pero lo más perturbador era su inteligencia. Bloqueaba los cortes, pensaba, reaccionaba. Mató soldados con precisión quirúrgica. Y lo más inquietante, cuando atrapó a Armin, lo vio y lo dejó vivir. Armin, Jean y Reiner entendieron algo aterrador. Su objetivo era Eren. Ella no estaba matando al azar, lo estaba buscando. Y si no la detenían, lo iba a encontrar. Ese día lo entendieron todo. Los titanes no estaban actuando solos. Alguien los guiaba. Cada muerte, cada ataque, cada paso no era caos. Era parte de un plan. Y eso no solo cambiaba la batalla, cambiaba todo lo que querían saber sobre el enemigo. Hasta entonces solo los titanes eran un horror, pero uno que podían comprender. El viento soplaba fuerte. El titán hembra avanzaba con brutal velocidad. Aplastaba soldados, saltaba, pensaba. No era un monstruo cualquiera, era un cazador con rostro humano. Armin, Reiner y Jean, tras ser atacados, llegaron a una conclusión aterradora. La titán hembra no solo era inteligente, estaba infiltrada. Debía ser un soldado del ejército, alguien que conocía las formaciones y que sabía exactamente dónde buscar.
Y entonces ocurrió lo impensable. Erwin Smith ordenó cambiar el rumbo. El escuadrón central entró al bosque de árboles gigantes, un lugar enorme, imponente, donde los titanes no pueden moverse con libertad. Los soldados no entendían el plan. Incluso Eren empezaba a dudar. ¿Por qué no peleamos? ¿Por qué seguimos avanzando? Levi fue claro. Confía, no actúes por impulso. Nuestra prioridad es mantenerte a salvo. Pero Eren ardía por dentro. El recuerdo de sus compañeros devorados, el sonido de su madre gritando, el fuego de su pecho gritaba por venganza. Déjeme transformarme, puedo vencerla. Pero el escuadrón no cedía. Nuestro deber es que llegues vivo. Punto. Confiar es saltar al vacío sin saber si hay una red. Y para Eren confiar no es fácil, porque toda su vida el mundo le falló. Y entonces, la trampa se cerró. La titán hembra cayó en la emboscada. Cientos de ganchos volaron desde los árboles, y el cuerpo del titán fue atravesado por cables de acero. Inmovilizada y atrapada, Erwin Smith la había estado esperando todo el tiempo. Eren era la carnada. El silencio cayó sobre el bosque, pero no duraría mucho. La titán hembra soltó un rugido desgarrador. Luego, con un salto brutal, volvió a transformarse. La titán hembra estaba viva. Eren y su escuadrón estaban solos. Ella los perseguía como una sombra imparable. Elt, Oluo y Petra, los soldados de élite que cuidaban a Eren, se enfrentaron a ella. Lograron cortarle la vista, bloquear sus movimientos, pero fue inútil. Ella regeneró su ojo y mató a los tres. Uno por uno, sin piedad. Eren los vio caer, gritó, se quebró y entonces se transformó. El bosque tembló. Eren, en su forma de titán, rugió con toda su furia. El combate fue brutal. Puños, mordidas, tierra arrancada del suelo. La titán hembra tenía técnica, pero Eren tenía algo más: odio. No peleaba por venganza, peleaba porque no le quedaba nada más. Eren ya no peleaba por un sueño, peleaba porque le habían arrancado todo. La culpa, el odio, la rabia, se le habían metido en el pecho como un veneno. Y en ese momento pelear no era una elección. Era lo único que podía hacer para no romperse por dentro. Pero incluso con todo su poder, fue derrotado. La titán hembra lo decapitó y con sus manos se tragó el cuerpo humano que estaba dentro. Mikasa llegó tarde, pero no dudó ni un segundo. La persiguió, saltó entre árboles, intentó cortarle los tendones, los ojos, lo que fuera. Pero la titán hembra era imparable, hasta que alguien más apareció: Levi. El hombre más temido por los titanes. Rápido, preciso, mortal. En segundos destrozó las piernas y los brazos de la titán hembra. La dejó inmóvil y con Mikasa recuperaron a Eren. La expedición fue un fracaso. Muchos murieron. Y lo más importante, el enemigo seguía oculto. Pero ahora sabían algo nuevo. Los titanes piensan. El regimiento de exploración regresó a casa, no como héroes, sino como fracasados. Las puertas abrieron y lo que los recibió no fueron aplausos, fueron insultos. El pueblo los miraba con odio, gritaban, lloraban y exigían respuestas. Veían los ataúdes y se preguntaban si realmente valía la pena seguir saliendo del muro. La gente quiere salvadores, pero solo cuando no les fallan. Es más fácil señalar al que falló que entender el peso de intentar salvar a todos. Porque cuando la esperanza no alcanza, la gente no busca explicaciones, busca culpables. Eren estaba vivo, pero eso no era consuelo. Levi estaba herido. Petra, Eld, Oluo, Gunter, muertos. Y lo peor de todo, el enemigo seguía con ellos. Una titán con forma humana infiltrada en las filas del ejército, pero no por mucho tiempo. Días después, una figura se movía entre las sombras: Annie Leonhardt, soldado de la policía militar. Parecía actuar con normalidad, hasta que Armin se le acercó. Annie, necesitamos tu ayuda. Eren está en peligro. Ella dudó, luego aceptó. Pero cuando llegaron a una entrada subterránea, se negó a bajar. Armin, Mikasa y Eren ya lo sabían. Solo necesitaban una prueba más. Armin la enfrentó, la miró a los ojos, no con rabia, sino con certeza, porque ya no habían dudas. Solo faltaba que ella lo admitiera. Durante la expedición, la titán hembra me tuvo en sus manos y me dejó vivir. No fue casualidad. Me reconociste. Después mataron a los titanes que habíamos capturado con un equipo de maniobras que no te pertenecía. Era de Marco. Marco murió en Trost. Y vos estabas usando su equipo. ¿De verdad querés seguir fingiendo que no sos vos? Annie sonrió. Una sonrisa vacía, triste. Y se clavó una aguja en el dedo. La explosión fue inmediata. El rugido ensordecedor. Annie se transformó en titán. Y entonces lo entendieron. El enemigo no solo camina entre ellos. El enemigo nos mira a los ojos
y finge ser nuestro amigo. La ciudad de Stoges entró en pánico. Eren dudaba, no podía transformarse. Annie había sido su compañera, había peleado junto a él. Habían reído, entrenado. Pero Mikasa fue clara: no te confundas, si no luchas ahora, nadie lo va a hacer por vos. Armin lo miró con una mezcla de dolor y convicción. El que no sacrifica no puede cambiar nada. Y entonces, Eren gritó. Se transformó. La batalla fue brutal. Dos titanes humanos, dos fuerzas imparables. Golpes que rompían casas, gente huyendo, sacerdotes orando mientras sus iglesias se derrumbaban sobre ellos. Eren finalmente tomó la delantera. Aplastó a Annie. Estaba por devorarla. Pero en el último segundo, ella lloró. Y con ese llanto, una capa de cristal cubrió su cuerpo, sellándola. Indestructible, inquebrantable y silenciosa. Annie había perdido, pero también había escapado. En el juicio posterior, Erwin fue interrogado. ¿Por qué ocultó esta información? Él respondió con firmeza: porque si lo decía, Annie jamás hubiera bajado la guardia. La verdad no necesita aplausos, solo resultados. Y la guerra recién comenzaba. Eren quedó en custodia del regimiento de exploración. Annie, en su cápsula de cristal, fue encerrada lejos de todo. Pero el verdadero impacto no había terminado. Una grieta en la muralla Sina dejó al descubierto el rostro de un titán dentro del muro. Durante años miraron esos muros como símbolo de seguridad, pero nunca se preguntaron qué había detrás. Y ahora que saben la verdad, lo que sienten no es miedo, es esa sensación silenciosa de haber vivido toda la vida en una mentira. La primera temporada termina con más preguntas que respuestas, pero algunas heridas no cierran, simplemente abren la verdad. Y una vez que las ves, ya no podés mirar para atrás. Eren es un titán, Annie también. Y mientras reían, entrenaban y sangraban juntos, una de ellas planeaba cómo matarlos a todos. Ya no hay dentro ni fuera, porque el enemigo no ataca desde las sombras. Camina entre ellos, los escucha, los conoce. Y lo más aterrador no es que existan titanes con forma humana, es que hay humanos que ya dejaron de serlo. Pero entre tanta oscuridad hay algo que sigue intacto: el deseo de ser libre. Esto no es solo una historia de sangre y muros. Es la historia de alguien que, aún perdiéndolo todo, sigue mirando al horizonte y preguntándose qué hay más allá. Espero que le haya gustado este nuevo formato y nos vemos en el próximo video. Chao.